Mis hijos me abandonaron como a un perro. Y ahora trabajan para mí, están de rodillas frente a mí en el porche de la hacienda Villaseñor. Héctor y Raúl, 8 años sin verlos, y ahora están aquí, llorando como niños. Perdón, papá, solloza Héctor. Por favor, perdónanos. Raúl tiene la cara entre las manos, temblando. Estamos en la calle, suplica Héctor. Sin dinero, sin trabajo, sin nada. Te lo rogamos. Danos una oportunidad. Los miro desde arriba. Ellos que me dejaron con 30,000 pesos y una maleta rota. Ellos que vendieron la casa donde criamos una familia. Ellos que se fueron en sus carros mientras yo me quedaba solo en la banqueta. Ahora son ellos los que suplican. Pero para entender cómo llegué aquí, tenemos que volver al día en que ellos me traicionaron y me abandonaron como a un perro en la calle. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es José Miguel Rivas Soto. El calor de San Luis Potosí me golpea la cara como una bofetada cuando salgo de la casa por última vez. Héctor y Raúl están junto a sus carros, con las llaves en la mano y esa prisa incómoda de quien quiere terminar algo desagradable. La casa donde vivimos 40 años tiene un letrero clavado en la puerta, vendida. 1.200.000 pesos, dice Héctor, encendiendo un cigarro. Dividido entre 3, 400.000 pesos para cada uno. Pero eso fue la mentira que inventaron. Cuando fuimos al notario 2 días antes, ellos ya habían cobrado todo. Me dieron un sobre con 30,000 pesos y dijeron que era mi parte. Ni siquiera me dejaron ver los papeles de la venta. Es lo justo, papá, dijo Héctor guardando su cheque. Tú ya no trabajas. Nosotros tenemos familias que mantener. Necesitamos ese dinero más que tú. En ese momento entendí. No me estaban ayudando, me estaban robando. Y me robaron 370,000 pesos. Me quedo callado ahora, con mi maleta vieja en una mano y la escalera de aluminio en la otra. 40 años pintando casas, escuelas, iglesias. 40 años levantándome a las 5 de la mañana, con las rodillas destrozadas y las manos llenas de cal. Todo para darles educación, comida, un techo. Y me robaron lo que era mío. ¿Y dónde voy a vivir? Pregunto con la voz más firme de lo que siento. Raúl suspira, mirando su reloj como si yo fuera una cita que se alarga demasiado. No sé, papá. Puedes rentar un cuarto. Con 30,000 pesos te alcanza para varios meses. Ya eres grande, no necesitas mucho espacio. Grande. 60 años. Como si la edad fuera una enfermedad que me hace menos humano. Nos tenemos que ir, dice Héctor, tirando el cigarro al suelo. Tenemos cosas que hacer, ya no es tu problema. Suben a sus carros, Héctor en su camioneta blanca, Raúl en su sedán gris. Arrancan los motores casi al mismo tiempo, como si lo hubieran ensayado. Me miran por el espejo retrovisor, pero ninguno baja la ventanilla para despedirse. Se van. Me quedo parado en la calle Juárez, bajo el sol de mediodía, sintiendo cómo el sudor me baja por la espalda. Los vecinos observan desde sus ventanas, pero nadie sale. Doña Lupita, que me saludaba todos los días durante 30 años, cierra su cortina cuando nuestras miradas se cruzan. La vergüenza pesa más que la escalera. Camino sin rumbo, arrastrando mis cosas por la banqueta. Cada paso levanta polvo. Mis botas, las mismas que usé para trabajar toda la vida, crujen con cada pisada. Paso frente a la iglesia donde me casé con mi esposa, donde bauticé a mis hijos, donde la enterré hace 2 años. Si ella estuviera viva, esto no habría pasado. Ella no habría permitido que sus hijos me trataran como basura. Pero ella se fue, y con ella se fue lo único que mantenía unida a esta familia: el respeto. El sol cae sobre San Luis Potosí como plomo derretido. Salgo de la ciudad caminando por la carretera, sin saber hacia dónde voy. Solo sé que no puedo quedarme aquí, donde todos me vieron caer. 3 días después,
Estoy sentado bajo un mezquite en las afueras de Zacatecas. Tengo hambre, tengo sed, tengo 60 años y una escalera que ya no sé si volveré a usar. Los 30,000 pesos que me dieron ya no están en mi bolsillo. Los gasté en comida y en un cuarto de hotel miserable donde pasé 2 noches sin dormir. Un carro viejo se detiene frente a mí. Es una pick-up Ford de los años 90 color café con la pintura despellejada por el sol. Un hombre mayor baja con sombrero de paja y botas de trabajo. Debe tener más de 80 años, pero se mueve con la seguridad de alguien que todavía manda. Me observa en silencio, evaluándome como se evalúa un caballo en venta. ¿Eres pintor?, pregunta señalando mi escalera. Asiento sin fuerzas. ¿Todavía trabajas o ya te rendiste? Esa pregunta me quema más que el sol. Me pongo de pie, limpiándome el polvo de los pantalones. Todavía trabajo, respondo mirándolo directo a los ojos. El hombre sonríe apenas, como si hubiera encontrado lo que buscaba. Perfecto. Necesito un pintor en mi hacienda. Pago bien, doy casa y comida. ¿Te interesa? No lo pienso 2 veces. Sí. Sube. Me ayuda a cargar la escalera en la parte trasera de la pick-up. Subo al asiento del copiloto, sintiendo el olor a cuero viejo y tabaco. El hombre arranca el motor y nos alejamos del mezquite, del polvo, de la humillación. Me llamo Mateo Villaseñor, dice sin apartar los ojos del camino. ¿Y tú? José Rivas. Bien, José, bienvenido a tu nueva vida. No sé qué significa eso, pero algo en su voz me hace creer que todo está a punto de cambiar. La hacienda Villaseñor aparece al final del camino como un espejismo. Portones de hierro forjado, muros de piedra que deben tener más de 100 años, y al fondo una casa grande de 2 pisos con tejas rojas y corredores amplios. Don Mateo detiene la pick-up frente a la entrada principal y apaga el motor. 320 hectáreas, dice, con orgullo callado. Mi abuelo la construyó en 1910. Aquí nací, aquí me casé, aquí enterré a mi esposa. Me bajo del carro, sintiendo cómo las piernas me tiemblan después de 3 días sin comer bien. El aire huele a tierra mojada y a mezquite. A lo lejos escucho el mugido de unas vacas y el canto de un gallo. «Ven», ordena don Mateo caminando hacia la casa. «Te voy a mostrar tu cuarto». Lo sigo por el corredor, pisando baldosas antiguas que crujen bajo mis botas. Pasamos junto a una capilla pequeña, con la pintura descascarada y la puerta medio abierta. Más adelante, una cocina enorme con estufa de leña y ollas de barro colgadas en la pared. Don Mateo abre una puerta al final del pasillo. «Aquí», dice. Es un cuarto sencillo, una cama de hierro, un ropero de madera, una ventana que da al patio trasero. Nada lujoso, pero limpio. Más de lo que tuve en los últimos 3 días. «Descansa hoy», continúa don Mateo. «Mañana empiezas. Hay mucho por pintar». Se va sin esperar respuesta. Cierro la puerta y me siento en la cama, sintiendo cómo el colchón se hunde bajo mi peso. Por primera vez en 3 días puedo respirar sin sentir que me ahogo. Esa noche duermo sin soñar. Al día siguiente, don Mateo me despierta antes del amanecer. «Arriba, José, aquí empezamos temprano». Me visto rápido y salgo al corredor. El cielo todavía está oscuro, pero el horizonte ya empieza a pintarse de naranja. Don Mateo está en la cocina, preparando café en una cafetera vieja de peltre. «Toma», dice pasándome una taza. «Sin azúcar. Aquí no mimamos a nadie». El café está amargo y caliente. Me quema la lengua, pero no me quejo. Después del desayuno, huevos con frijoles y tortillas recién hechas, don Mateo me lleva a un cobertizo donde guarda las herramientas. Botes de pintura blanca, brochas, rodillos, escaleras más nuevas que la mía. «Empieza por la capilla», dice, señalando hacia el pequeño templo que vi ayer. Está descuidada desde que murió mi Lupita. Nadie ha querido tocarla.
Me acerco a la capilla. La pintura está agrietada, con manchas de humedad y moho en las esquinas. Las puertas de madera tienen termitas, pero la estructura es sólida, noble, solo necesita cuidado. Abro un bote de pintura blanca y empiezo a trabajar. El sol sube despacio, calentando la espalda. Mis manos recuerdan el movimiento, arriba, abajo, sin dejar marcas, como si los últimos 3 días no hubieran existido. La brocha desliza suave sobre la pared, cubriendo las grietas, devolviendo el color. Don Mateo aparece al mediodía, con un sombrero nuevo para mí. «Para que no te quemes», dice, dejándolo junto a mi escalera. No dice más. Se va caminando hacia los establos, con las manos en los bolsillos. Trabajo hasta que el sol empieza a caer. Cuando termino la primera pared, retrocedo para ver el resultado. La capilla ya no parece abandonada, parece viva. Don Mateo regresa al atardecer. «Buen trabajo», dice, tocando la pared para verificar que esté seca. «Mañana sigues con el resto». Cenamos en silencio, caldo de res con verduras, y después me retiro a mi cuarto. Estoy cansado, pero es un cansancio distinto. No es el cansancio de la derrota, es el cansancio del trabajo honesto. Pasan las semanas, pinto la capilla completa, los muros del patio, las habitaciones de la casa grande. Don Mateo me paga cada quincena 2.500 pesos, más comida y techo. No es mucho, pero es más de lo que mis hijos me dejaron. Una tarde, mientras pinto el corredor principal, don Mateo se sienta en una silla de mimbre y me observa trabajar. «¿Tienes familia, José?», pregunta de repente. La brocha se detiene en mi mano. El silencio pesa entre nosotros. «Tuve», respondo sin mirarlo. Don Mateo asiente despacio, como si entendiera todo lo que no dije. «Yo también tuve familia», dice, mirando hacia el horizonte. «Mi esposa y mis 2 hijos murieron en un accidente de auto hace 20 años, cuando iban rumbo a Zacatecas. Desde ese día, la hacienda se quedó en silencio. Lo miro por primera vez. Sus ojos están cansados, con un dolor antiguo que nunca se fue. La familia es extraña, José», continúa. «A veces los extraños nos tratan mejor que la sangre». No respondo. No hace falta. Esa noche, en mi cuarto, pienso en Héctor y Raúl. Me pregunto dónde estarán, qué estarán haciendo con el dinero de la casa. Pero por primera vez no me duele pensarlo. Algo en mí está cambiando. Don Mateo me despierta antes del amanecer con una noticia. «Hoy vienen los compradores de ganado», dice con voz urgente. «Necesito que me ayudes con los números». Mi vista ya no es lo que era. Lo sigo hasta su oficina. Un cuarto pequeño lleno de papeles, documentos y facturas apiladas. Me señala una silla frente al escritorio de madera oscura. «Vienen a comprar 20 cabezas de ganado», explica, sacando una libreta vieja. «A 15.000 pesos cada una. Necesito que verifiques que no me estafen». Tomo la libreta y la pluma. 20 por 15.000. 300.000 pesos. Escribo el número con mano firme. 300.000, digo. Don Mateo sonríe, aliviado. «Sabía que podía confiar en ti. Los compradores llegan al mediodía. 2 hombres de traje, con camionetas nuevas y relojes caros. Hablan rápido, con esa seguridad falsa de quien quiere aprovecharse de un viejo. Don Mateo, le ofrecemos 13.000 por cabeza», dice el más alto. «Es un buen precio en estos tiempos». Don Mateo me mira. Yo niego con la cabeza. 15.000, responde don Mateo firme. «O busquen en otro lado». Los hombres se miran entre ellos, sorprendidos. No esperaban resistencia. «Está bien», acepta el alto a regañadientes. 15.000, firman los papeles. Don Mateo recibe el cheque y lo guarda en el cajón de su escritorio. Los hombres se van maldiciendo entre dientes. Cuando sus camionetas desaparecen por el camino, don Mateo me pone una mano en el hombro. «Me salvaste 40.000 pesos, José. Gracias. Desde ese día, todo cambia.
Don Mateo me llama cada vez que vienen proveedores, compradores o cualquiera que tenga que ver con dinero. Me siento junto a él en las negociaciones, verifico facturas, reviso contratos. Ya no soy solo el pintor, soy su mano derecha. Mis hijos también soñaban con irse a la ciudad, me dice una tarde, mientras revisamos las cuentas de la hacienda. Pero el destino decidió otra cosa. Murieron jóvenes, igual que su madre. Desde entonces, esta tierra se volvió mi única compañía. Mira por la ventana, hacia los campos que se extienden hasta donde alcanza la vista. 320 hectáreas, continúa, valuadas en 12 millones de pesos, y yo aquí, solo, cuidándolas. No respondo, solo escucho. Tú, en cambio, dice volteando a verme, pintas mis paredes como si fueran tuyas, cuidas esta tierra como si la hubieras heredado, y nunca me has pedido nada. Solo hago mi trabajo, don Mateo. No, corrige, haces más que eso, haces lo que mis propios hijos nunca pudieron hacer, quedarte. Esa noche me quedo despierto pensando en sus palabras. Los meses pasan como agua entre los dedos. Pinto todos los edificios de la hacienda. La casa grande brilla con 3 capas de pintura blanca. La capilla parece recién construida. Los establos, el granero, las bodegas. Todo tiene color nuevo, vida nueva. Don Mateo me aumenta el sueldo. 3.500 pesos quincenales, más de lo que gané en mis mejores años como pintor independiente. Una mañana, mientras desayunamos, don Mateo saca un sobre amarillo del bolsillo de su camisa. «Guarda esto», dice, poniéndolo frente a mí. «¿Qué es?» «Un bono. 20.000 pesos, por tu primer año aquí». Abro el sobre con manos temblorosas. Efectivo. Billetes de 500 pesos, nuevos, crujientes. 20.000 pesos que nadie me robó, que nadie me quitó. Dinero ganado con mis propias manos. No tenía que hacer esto, don Mateo. Sí tenía, responde con voz firme. La lealtad se paga, algo que aprendí demasiado tarde. Guardo el dinero en una lata vieja, debajo de mi cama. Es la primera vez en un año que tengo ahorros. La primera vez que siento que mi trabajo vale algo. Un sábado por la tarde, don Mateo me llama a su oficina. «Siéntate, José. Tengo que decirte algo». Me siento, sintiendo un peso extraño en el pecho. Su tono es diferente, serio. «Tengo más de 80 años», empieza juntando las manos sobre el escritorio. «El doctor dice que mi corazón está cansado, que cualquier día puede ser el último». Don Mateo... «Déjame terminar», interrumpe. «Llevo un año observándote, viendo cómo trabajas, cómo cuidas esta tierra, cómo me respetas sin esperar nada a cambio». Saca un folder manila del cajón. «He tomado una decisión», continúa. «Una decisión que tal vez no tenga sentido para nadie más, pero que para mí es la correcta». Abre el folder. Son documentos legales, con sellos y firmas. «Después del accidente de mi familia, no pensé volver a dejar nada a nadie», dice con la voz cargada de emoción. «Pero tú cambiaste eso, José. Cuando yo muera, la hacienda Villaseñor será tuya, toda. Las 320 hectáreas, la casa, el ganado, los cultivos. Todo valuado en 12 millones de pesos. El aire se detiene en mis pulmones. Don Mateo, yo no puedo aceptar». «Ya está decidido», dice con firmeza. «Mañana vamos con el notario. Solo necesito que confirmes tus datos para el testamento». Me levanto de la silla, sin saber qué decir, sin poder procesar lo que acabo de escuchar. «¿Por qué?», pregunto, con la voz quebrada. «¿Por qué yo?». Don Mateo me mira con esos ojos cansados pero claros. «Porque tú te quedaste, José. Porque cuando todos se fueron, tú pintaste mis paredes como si fueran tuyas, y eso vale más que cualquier lazo de sangre». Salgo de la oficina en shock. Camino por el corredor, tocando las paredes que pinté, sintiendo el peso de lo que acaba de pasar. Esa noche no puedo dormir, porque acabo de descubrir algo que nunca imaginé. El hombre que me salvó la vida está a punto de cambiarla para siempre.
El notario me mira con desconfianza desde el otro lado del escritorio. Estamos en su oficina en Zacatecas, un lugar pequeño que huele a papel viejo y café recalentado. Don Mateo está sentado a mi lado, con su mejor camisa blanca y su sombrero en las rodillas. Yo llevo la misma ropa con la que pinto, porque no tengo otra. Licenciado Morales, dice don Mateo con voz firme, este es José Miguel Rivas Soto, el hombre del que le hablé. El notario ajusta sus lentes, revisando los documentos frente a él. Don Mateo entiende que esto es inusual, dice con tono cauteloso. Está dejando una propiedad valuada en 12 millones de pesos a alguien que no es familia. No tengo herederos directos, responde don Mateo sin titubear. José lleva un año cuidando mi tierra mejor que nadie. El testamento queda como está. El notario suspira, derrotado. Abre una carpeta y saca varios documentos. Muy bien, dice. Don Mateo, usted declara estar en pleno uso de sus facultades mentales. Firmará el testamento dejando como heredero universal a José Miguel Rivas Soto. Me pasa un formulario. José, necesito que confirmes tus datos personales aquí. Nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de origen. Estos datos aparecerán en el testamento. Lleno el formulario con mano temblorosa. Don Mateo firma el testamento con trazo firme y decidido. El notario sella los documentos con un golpe seco de su sello de metal. El sonido resuena en la oficina como un martillazo. Listo, dice. Cuando don Mateo fallezca, usted podrá presentarse ante el registro público con este documento certificado para aceptar la herencia. Aquí tiene una copia. Nadie puede impugnar este testamento. Don Mateo es el último de su familia. Salimos de la notaría en silencio. El sol de marzo golpea fuerte sobre el pavimento. Don Mateo camina despacio, más despacio que hace un año. ¿Cómo te sientes?, pregunta cuando llegamos a la pick-up. No sé, respondo con honestidad. Siento que no merezco esto. El mérito no se mide en sangre, José, dice, subiéndose al carro. Se mide en lealtad. De regreso a la hacienda, don Mateo me cuenta más de su historia. Me habla de su esposa, Lupita, y de sus 2 hijos que murieron en el accidente. Me cuenta cómo desde aquel día la hacienda se sintió vacía, cómo trabajó solo durante 20 años, sin nadie con quien compartir la tierra que tanto amaba. Mi familia murió en un accidente hace 20 años, dice con la vista fija en el camino. Desde entonces, todo lo que hice fue cuidar esta hacienda. Me enseñaron que, al final, uno se queda solo con lo que cuida. Lo siento, don Mateo. No lo sientas, responde. Me enseñaron que la familia no siempre es la que nace contigo. A veces es la que eliges. Llegamos a la hacienda cuando el sol empieza a caer. Don Mateo baja del carro más lento que de costumbre, respirando con dificultad. ¿Está bien?, pregunto, sosteniendo su brazo. Solo cansado, dice. La edad, José, no perdona. Esa noche preparo la cena. Sopa de fideos con pollo, pan dulce y café. Don Mateo come poco, apenas unas cucharadas. No tengo hambre, dice apartando el plato. Pero gracias. Lo ayudo a caminar hasta su habitación. Sus pasos son inseguros, como si el piso se moviera bajo sus pies. José, me llama antes de cerrar la puerta. Si algo me pasa, no va a pasar nada, interrumpo. Si algo me pasa, repite firme, quiero que sepas que no te di la hacienda por lástima. Te la di porque eres el hijo que nunca pude ver crecer, el que se quedó cuando todos se fueron. Cierra la puerta antes de que pueda responder. Me quedo parado en el corredor con un nudo en la garganta que no puedo tragar. Con los siguientes años, don Mateo se fue debilitando. Ya no salía a supervisar los campos. Se quedaba en su silla del corredor, observando cómo trabajaba. Su piel se volvía más pálida, sus manos temblaban más. El doctor venía cada semana, pero solo movía la cabeza con resignación. Su corazón está muy débil, me dijo un día en voz baja.
Puede ser mañana, puede ser en 6 meses, pero no tiene mucho tiempo. Trabajé más duro que nunca. Pinté las bardas exteriores, reparé cercas, cuidé el ganado, como si mantener la hacienda perfecta pudiera mantener a don Mateo con vida. Una tarde de octubre, estoy pintando el último muro cuando escucho un grito desde la casa. «Don José, venga rápido. Es Remedios, la cocinera que viene 3 veces por semana». Corro hacia la casa, con el corazón golpeándome el pecho. Don Mateo está tirado en el piso de su habitación, pálido, sudando. «Llama al doctor», le grito a Remedios. Me arrodillo junto a él, sosteniéndole la cabeza. «Aguante, don Mateo. Ya viene el doctor». Abre los ojos con dificultad. «José», susurra, «no hable. Ahorre fuerzas. José, gracias por quedarte». Sus ojos se cierran, y en ese momento sé que mi vida está a punto de cambiar para siempre. Años después, don Mateo Villaseñor murió en su cama, con las ventanas abiertas para que entrara el aire fresco de la mañana. El doctor llegó demasiado tarde. Solo confirmó lo que ya sabía. Su corazón se había rendido. Tenía 84 años y murió en la tierra que amó toda su vida. Me quedé junto a su cama, sosteniendo su mano fría, sintiendo cómo el silencio de la hacienda se volvía más pesado. Remedios lloraba en la cocina. Los peones se quitaban el sombrero cuando pasaban frente a la casa. «Descanse, don Mateo», susurré. «Yo me encargo de todo». El funeral fue pequeño. Vinieron algunos vecinos de ranchos cercanos, el notario Morales, el doctor, y algunos trabajadores que conocieron a don Mateo durante décadas. No tenía hijos ni familia que lo despidieran. Solo vecinos, el notario y algunos trabajadores que lo respetaron. Enterramos su cuerpo junto a su esposa Lupita y sus 2 hijos en la capilla que yo pinté. La misma capilla que estaba abandonada cuando llegué. Después del funeral, el notario me llamó aparte. «José, necesitamos hablar», dijo señalando hacia la oficina de don Mateo. Entramos. El escritorio todavía tenía sus papeles, su pluma, su olor a tabaco, como si pudiera regresar en cualquier momento. «Los documentos están en orden», explicó el notario sacando la carpeta del testamento. «La hacienda Villaseñor ahora es tuya, legalmente, completamente. 320 hectáreas, la casa, el ganado, los cultivos, todo valuado en 12 millones de pesos. Escuché las palabras pero no las procesé. Era como si hablara en otro idioma. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté. «Firmar aquí la aceptación de la herencia», dijo señalando varios documentos. «Y el lunes vamos al registro público a transferir la propiedad a tu nombre». Firmé donde me indicó. Cada firma se sintió irreal, como si estuviera firmando la vida de otra persona. «Una cosa más», dijo el notario antes de irse. «Como don Mateo no tenía herederos directos, nadie puede impugnar este testamento. La propiedad es completamente tuya». Se fue, dejándome solo en la oficina. Caminé por la hacienda esa noche, tocando las paredes que pinté, mirando los campos que cuidé. Todo esto era mío. Un hombre que hacía años dormía bajo un mezquite, ahora era dueño de 12 millones de pesos en propiedades. La vida tiene formas extrañas de pintar el destino. El lunes fui al registro público, firmé más papeles, me tomaron fotografías. Me dieron un documento oficial que decía José Miguel Rivas Soto, propietario legal de la hacienda Villaseñor. Regresé a la hacienda siendo otra persona. Ya no era el pintor, ya no era el empleado, era el patrón, el dueño, el heredero de un hombre que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Los primeros meses fueron difíciles. Aprendí a administrar el ganado, a negociar con compradores, a manejar las cuentas. Cometí errores, pero aprendí rápido. Los trabajadores me respetaban porque veían que trabajaba junto a ellos, que no me creía más que nadie. Vendí 20 cabezas de ganado y gané 300,000 pesos. Compré semillas y equipo nuevo.
Reparé las cercas dañadas. La hacienda empezó a dar frutos. Un año después, tenía ahorrados 500,000 pesos en el banco. Dinero que gané con trabajo honesto, sin robarle a nadie, sin traicionar a nadie. Pensé en Héctor y Raúl. Me pregunté qué hicieron con el dinero de la casa. Si todavía tenían los 400,000 pesos que cada uno se llevó. Si alguna vez pensaban en el padre que abandonaron, pero ya no me dolía pensarlo. El rencor se fue con el tiempo, como se va la pintura vieja bajo capas nuevas. Una tarde, 2 años después de la muerte de don Mateo, estaba en el corredor cuando vi 2 figuras caminando por el camino de tierra. Hombres, flacos, caminando despacio, con la cabeza baja. Me puse de pie, entrecerrando los ojos contra el sol. Y cuando estuvieron más cerca, el corazón se me detuvo. Eran ellos, Héctor y Raúl, mis hijos, los hijos que me abandonaron hace 8 años, que me dejaron con 30,000 pesos y una maleta rota, los hijos que vendieron la casa donde crecimos, los hijos que se rieron mientras yo rogaba. Ahora venían caminando hacia mi hacienda, con las botas rotas y la ropa sucia. Llegaron hasta el porche. Me miraron, y en sus ojos vi algo que nunca había visto. Miedo. «Papá», dijo Héctor con la voz quebrada, «escuchamos que don Mateo te dejó la hacienda». No respondí, solo los miré. Raúl tragó saliva. Estamos en la calle, papá, sin dinero, sin trabajo, perdimos todo». Héctor dio un paso adelante. «Venimos a pedirte. Se arrodilló, y Raúl hizo lo mismo. Mis 2 hijos, de rodillas, frente a mí. «Perdón, papá», sollozó Héctor. «Por favor, perdónanos, danos una oportunidad». Y en ese momento entendí algo. La vida no cobra con gritos ni venganza, cobra con silencio. Los miré desde arriba, arrodillados en el polvo de mi porche. Héctor tenía el rostro sucio, con barba de varios días y ojeras profundas. Raúl temblaba, con las manos juntas como si rezara. Ninguno levantaba la vista. La vergüenza pesaba más que el sol de mediodía. «Por favor, papá», repitió Héctor, «solo necesitamos trabajo. Lo que sea. Podría cerrarles la puerta. Podría decirles que se fueran como ellos me dijeron a mí. Podría gritarles todo lo que callé durante 8 años. Pero no lo hice. «Levántense», ordené con voz fría. Obedecieron despacio, limpiándose el polvo de las rodillas. No me miraban a los ojos. «Hay trabajo», dije. «Les pago 2,000 pesos quincenales. Comida incluida. Duermen en el cuarto de los peones, no en la casa. Empiezan mañana, 6 de la mañana». Héctor levantó la cabeza, sorprendido. «¿En serio? ¿Quieren el trabajo o no?» «Sí», respondió rápido. «Sí, papá, gracias». «No me llamen papá aquí», interrumpí. «En esta hacienda soy don José, su patrón. ¿Entendido?» Tragaron saliva. «Entendido, don José». Les señalé el camino hacia los cuartos de los trabajadores al otro lado de la propiedad. Se fueron caminando con la cabeza baja, cargando mochilas sucias y rotas. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el corredor, tomando café negro, mirando hacia el cuarto donde dormían mis hijos. La misma hacienda que me salvó ahora los estaba salvando a ellos. Pero yo no los salvé por amor, los salvé porque la venganza no necesita gritos, solo necesita tiempo. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, Héctor y Raúl estaban parados frente al establo. «Buenos días», dijeron quitándose los sombreros. Asentí apenas. Les di instrucciones simples: limpiar los establos, reparar la cerca del norte, alimentar a los caballos. Trabajo pesado, bajo el sol, el mismo trabajo que yo hice cuando llegué aquí. Los observé desde lejos mientras trabajaban. Héctor se quejaba del calor. Raúl se detenía cada 10 minutos para descansar. Ninguno estaba acostumbrado al trabajo duro. A mediodía, Remedios les llevó comida: frijoles, arroz y tortillas. Comieron sentados en el suelo con las manos sucias y la espalda adolorida. «¿Cómo están?»,
les pregunté, acercándome. Bien, don José, respondió Héctor sin mirarme. El trabajo está bien hecho, dije. Mañana hay más. Me di vuelta y regresé a la casa grande. Los escuché susurrar entre ellos, pero no distinguí las palabras. Pasaron las semanas. Héctor y Raúl trabajaron de sol a sol. Les pagué cada quincena 2,000 pesos en efectivo. No era mucho, pero era más de lo que tenían. Poco a poco recuperaron peso. Sus rostros se broncearon, sus manos se endurecieron. Una noche, Remedios me llamó aparte. «Don José, ¿puedo preguntarle algo?» «Dígame, ¿por qué los contrató?», preguntó con cautela. «Todos en el pueblo saben lo que le hicieron». Me quedé callado, mirando hacia el cuarto de los peones. «Porque la vida ya les cobró», respondí. «Yo solo les estoy dando lo que yo no tuve, una segunda oportunidad». Remedios asintió, pero no pareció convencida. Un sábado por la tarde, Héctor se acercó a mí mientras revisaba las cuentas en la oficina. «Don José, ¿puedo hablar con usted?» «Adelante». Entró despacio, con el sombrero en las manos. Se paró frente al escritorio como un niño regañado. «Yo quería explicarle qué pasó», empezó con voz insegura. «¿Por qué vendimos la casa? ¿Por qué...» «No quiero explicaciones», interrumpí, sin levantar la vista de los papeles. «Pero necesito que sepa que...» «Héctor», dije, mirándolo directo a los ojos. «El pasado ya pasó, ahora trabajan aquí, eso es todo», bajó la cabeza. «Entiendo». Salió de la oficina en silencio. Esa noche escuché voces en el cuarto de los peones. Me acerqué sin hacer ruido. Héctor y Raúl estaban sentados en sus camas, hablando en voz baja. «No puedo creer que nos contratara», dijo Raúl. «Después de lo que hicimos. Nos está cobrando de otra forma», respondió Héctor. «Míranos, trabajando como burros en la tierra que pudo ser nuestra. Fue nuestra culpa». «Lo sé», dijo Héctor con amargura. «Gastamos todo en estupideces, los negocios que fracasaron, las deudas, las apuestas. Perdimos todo en 2 años». Raúl suspiró. «¿Crees que algún día nos perdone?» Héctor se quedó callado un largo rato. «No lo sé, pero al menos nos dio trabajo. Es más de lo que merecemos». Me alejé sin hacer ruido. No necesitaba escuchar más. 2 meses después, la hacienda tuvo una cosecha excelente. Vendí maíz y frijol por 400,000 pesos. Fue el mejor año desde que don Mateo murió. Con las mejoras que hice, la propiedad ahora valía más de 13 millones de pesos. Decidí darles un bono a todos los trabajadores, 3,000 pesos extra, incluyendo a Héctor y Raúl. Cuando les entregué el sobre, Héctor me miró con los ojos llorosos. «Gracias, don José». «No me den las gracias», respondí. «Es lo que ganaron». Esa noche, desde mi ventana, los vi contar el dinero bajo la luz de una vela. Raúl lloraba en silencio. Héctor ponía una mano en su hombro, y yo me quedé mirando, sintiendo algo extraño en el pecho. No era perdón, todavía no, pero era el comienzo de algo. 6 meses después, la hacienda prosperaba como nunca antes. Los campos estaban verdes, el ganado saludable, las cuentas en orden. Tenía 900,000 pesos ahorrados en el banco. La hacienda Villaseñor, con todas las mejoras realizadas, ahora valía más de 13 millones de pesos. Y Héctor y Raúl seguían trabajando para mí. Ya no se quejaban. Ya no descansaban cada 10 minutos, trabajaban en silencio, con las cabezas bajas y las manos curtidas. El sol los quemó hasta volverlos irreconocibles. Ya no eran los hombres arrogantes que me abandonaron, eran sombras de lo que fueron. Una mañana, mientras revisaba el ganado, Raúl se acercó con pasos lentos. «Don José, ¿puedo preguntarle algo?» «Diga, ¿por qué nos contrató?» Soltó de golpe. «Después de todo lo que le hicimos, después de dejarlo en la calle». Me quedé mirando el horizonte sin voltear a verlo. «Porque todos merecemos una segunda oportunidad», respondí, «aunque no la merezcamos».
Raúl se quedó callado. Escuché su respiración entrecortada, como si estuviera conteniendo el llanto. Nosotros, empezó con la voz quebrada. Papá, lo sentimos, de verdad lo sentimos. Me volteé a mirarlo. Tenía los ojos rojos, las manos temblando. Ya lo sé, dije, sin emoción. ¿Nos va a perdonar algún día? La pregunta quedó flotando en el aire como polvo. No lo sé, Raúl, respondí con honestidad. Todavía no lo sé. Se fue con los hombros caídos, derrotado. Esa tarde, Héctor me buscó en la oficina. Don José, necesito hablar con usted. Siéntese. Se sentó en la misma silla donde don Mateo me cambió la vida hacía años. Jugaba con el sombrero entre las manos, nervioso. Quiero que sepa que el dinero de la casa se nos acabó en 2 años, confesó. Raúl invirtió en un negocio que quebró. Yo aposté en peleas de gallos. Perdimos todo, hasta nuestras propias casas. Me recosté en la silla, escuchando. Nuestras esposas nos dejaron, continuó. Nuestros hijos ya no nos hablan. Quedamos en la calle, tal como lo dejamos a usted. ¿Y qué aprendieron?, pregunté. Héctor levantó la vista, sorprendido por la pregunta. Que el dinero fácil no existe, respondió. Que lo que se gana con traición se pierde con vergüenza. ¿Algo más? Que usted tenía razón, dijo con la voz rota. Que el trabajo honesto vale más que cualquier herencia robada. Asentí despacio. Por eso les di trabajo, expliqué. No por lástima, sino para que aprendieran lo que nunca quisieron aprender. Que el respeto se gana con las manos, no con las palabras. Héctor se limpió los ojos con el dorso de la mano. ¿Hay forma de recuperar su confianza? El tiempo dirá, respondí. Pero no será rápido, y no será fácil. Salió de la oficina más ligero como si le hubiera quitado un peso del pecho. Pasaron los meses. Héctor y Raúl trabajaron más duro que nunca. Llegaban antes de las 6, se iban después de las 7. Reparaban lo que estaba roto sin que se los pidiera. Cuidaban el ganado como si fuera suyo. Un domingo, día de descanso, los vi pintando la barda exterior sin que nadie se los pidiera. Me acerqué, curioso. ¿Qué hacen?, pregunté. La pintura estaba descascarada, explicó Héctor sin dejar de trabajar. Pensamos que podíamos arreglarlo. Miré la pared. Estaban usando la misma técnica que yo les enseñé cuando eran niños. Arriba, abajo, sin dejar marcas. Buen trabajo, dije. Raúl se volteó, sorprendido. ¿De verdad? ¿De verdad? Por primera vez en 8 años vi algo parecido a una sonrisa en su rostro. Esa noche, Remedios preparó una cena especial. Mole con arroz, tortillas hechas a mano, agua de Jamaica. Invité a todos los trabajadores a comer en el comedor grande, algo que nunca había hecho. Héctor y Raúl se sentaron al final de la mesa, alejados de mí, pero estaban ahí, compartiendo mi comida, bajo mi techo. Después de cenar, me quedé solo en el corredor, mirando las estrellas. Pensé en don Mateo, en cómo me encontró bajo un mezquite, sin nada, y me dio todo. Pensé en cómo la vida cierra círculos de formas que nunca imaginamos. Mis hijos me quitaron una casa de 1.200.000 pesos. La vida me devolvió una hacienda de 13 millones. Ellos me dejaron con 30.000 pesos. Yo les di trabajo, techo y comida. No era perdón. Todavía no. Pero era justicia. La justicia silenciosa que solo el tiempo puede pintar. Héctor se acercó al corredor con pasos cautelosos. Don José, ¿puedo sentarme? Señalé la silla junto a mí. Se sentó en silencio. Durante varios minutos, ninguno habló. Solo miramos las estrellas, como lo hacíamos cuando él era niño. Empezó, pero se detuvo. Diga lo que vino a decir, ordené. Quería decirle que entiendo si nunca nos perdona, dijo con voz temblorosa. Pero quiero que sepa que trabajar aquí para usted me ha enseñado más de lo que aprendí en toda mi vida. No respondí.
Solo escuché. Me enseñó que la dignidad no se compra. Continuó. Que el respeto no se hereda. Que el trabajo honesto es lo único que realmente vale. Volteé a mirarlo. Tenía los ojos húmedos, brillando bajo la luz de la luna. ¿Y qué vas a hacer con eso que aprendiste?, pregunté. Ser mejor hombre, respondió. Aunque sea tarde. Me quedé mirándolo un largo rato. Nunca es tarde, dije finalmente. Mientras sigas respirando, hay tiempo de cambiar. Héctor asintió, limpiándose los ojos. Se levantó y regresó a su cuarto. Y yo me quedé ahí, en mi corredor, en mi hacienda, sintiendo algo que no había sentido en años. Algo parecido a la paz. Hoy tengo 70 años. Han pasado 10 años desde que don Mateo me encontró bajo aquel mezquite. 2 años desde que Héctor y Raúl volvieron rogando perdón. Los miro trabajar desde el corredor, como cada mañana. Ya no son empleados temporales, son capataces de confianza. Administran sectores completos de la hacienda, ganan 5,000 pesos quincenales y tienen casa propia dentro de la propiedad. Se ganaron ese lugar, día tras día, sin exigir nada, sin esperar favores. Héctor se acerca con el reporte semanal. Don José, la cosecha está lista, dice. Este año ganaremos más de 500,000 pesos. Buen trabajo, respondo. Duda antes de irse. Papá, levanto la vista. Es la primera vez en años que me llama así sin que yo lo corrija. ¿Sí? Gracias por no cerrarnos la puerta. No respondo de inmediato. Lo miro a los ojos, viendo al hombre que se convirtió, no al que fue. La vida me enseñó algo, Héctor. Digo finalmente, que el perdón no se declara, se pinta con el tiempo, como estas paredes, capa tras capa, hasta que el color viejo ya no se ve. Asiente entendiendo, se va despacio y yo me quedo aquí, en mi hacienda de 13 millones de pesos, viendo cómo el sol pinta el horizonte de naranja. Mis hijos me abandonaron como a un perro, pero la vida me devolvió más de lo que me quitaron, no con venganza, no con odio, sino con trabajo, dignidad y el tiempo justo para que cada quien encontrara su lugar.